Estuñón, un placer. Estamos aquí por la película The Extraordinary Tale. Pero antes de empezar a hablar sobre la película y meternos ya garrafosamente, me gustaría que hicieses un poco un repaso de tu carrera hasta que llegas como estudiante, como productor, en tu teatro, que sé que haces teatro, hasta que llegas a la película. Pues bueno, la película digamos que se rueda en 2012, en agosto de 2012, y yo empiezo a estudiar dirección de cine, si no recuerdo mal, en 2008. Hasta ese momento había estudiado periodismo en Sevilla, en la Facultad de Sevilla, yo soy sevillano, y empecé a tener contacto con rodajes, producciones, etcétera, ya en la carrera. Se abrió la Escuela Andaluza de Cinematografía y entré a estudiar dirección. Y allí conocí a José Francisco Ortuño, que es el director de la película, y a Laura Alvea, y con ellos empecé a colaborar de manera muy rápida. Salí de la escuela, empecé a ocuparme de los medios de comunicación de la escuela de cine, ser jefe de prensa, etc. Y Ortuño y Laura decidieron fundar Acheron Films, que es la productora, con la que, digamos, iban a empezar a realizar producciones propias en lugar de hacer siempre trabajos ajenos. Digamos que era el sueño que tenían desde hacía muchos años y habían rodado unos 4 o 5 cortometrajes y dijeron, vamos a financiar nuestra primera película íntegra. ¿Qué tal el mundo de los cortometrajes antes de embarcarte? Pues muy pobre a nivel de producción, pero al final sí que se encuentran dinámicas de equipo o dinámicas de grupo que nosotros, por lo menos en Acheron Films, intentamos mantener por mucho que el presupuesto empiece a crecer. Es decir, que la idea de que haya un grupo de gente involucrada en algo personal, que es algo que ocurre mucho en el cortometraje, de vamos a contar esto y podemos estar horas y horas, días y días, un año de preproducción para rodar durante 2 fines de semana, después hacer la postproducción y mandarlo a festivales. Todo eso, cómo funciona un cortometraje, entendíamos que hay algo en esa dinámica que es esencial para poder contar algo. Y es lo que intentamos mantener en el largometraje, de alguna manera. ¿Qué supuso para ti embarcarte en un proyecto como un largometraje a nivel personal? Me parece una locura, eso para empezar, la cosa de decir vamos a hacer un largometraje, pero en realidad te digo que fue una cosa muy parecida a lo que veníamos haciendo. O sea, yo había dirigido 4 cortometrajes, el último rodado en 35 milímetros, sabíamos un poco cómo simplemente cambian parámetros, tipo que hay más dinero en juego, hay más responsabilidad en juego, hay más equipo en juego, entonces digamos que la presión aumenta, ¿no? Pero el planteamiento fue, queremos que sea personal, queremos hacerlo bien, el guión también se prestaba a que fuera posible hacerlo, o sea, no era una película imposible, una película que de pronto no se pudiera rodar o que necesitara muchas localizaciones, mucho tiempo de rodaje, sino que era una película que era posible hacerse. Y dijimos, vamos a concentrar un equipo que quiera contarlo, un equipo profesional, que esté acostumbrado a hacer rodajes de largometrajes, publicidad, etc., pero que quiera embarcarse en esta aventura personal. Entonces, para mí fue un viaje muy especial por tener que llevar un equipo tan grande, y gracias a Sonia, que estaba en Sevilla y que pudo hacerse cargo de la preproducción y del rodaje, digamos que pudimos hacer, como se dice, piña, y que todo el equipo estuviera a una. ¿Cómo financiasteis la película? Entre que era en inglés, que el estilo iba a ser personal, no realista, y que el tema a tratar iba a versar sobre nuestra responsabilidad como individuos y como sociedad a la hora de tener hijos. Entonces se juntaban las 3 cosas para que no consiguiéramos financiación, que fue lo que ocurrió. O sea, pedimos ayuda, pedimos subvención, intentamos involucrar a gente en la previa, en lo que es la preproducción, y la gente siempre nos decía que, bueno, que era cuanto menos una locura hacer esto. Y Ortuño y Laura dijeron, queremos contarlo. El equipo estamos con ellos a una y dijeron, vamos a financiar la película con capital personal. Y claro, una vez la pudimos hacer, una vez rodamos la película y la empezamos a exhibir, empezaron
todos aquellos que antes habían dicho que era una locura, a interesarse por la película, a decir, pero esta película está muy bien, queremos invertir, queremos apoyar, pero claro, como siempre a posteriori, es decir... Pero ¿no tuvisteis miedo en ningún momento en el que decir de, vale, me estoy jugando todo, porque es un crédito, supongo, a nivel personal? La hipoteca, sí, sí. Y la responsabilidad era ya directamente si algo salía mal. Total. Esa es un poco la presión añadida que teníamos, por ejemplo, Sonia y yo, como responsables de producción de la película, que en el propio rodaje, cada vez que le decíamos a Ortuño y Laura que necesitamos 1.000 euros más, porque es que si no, no podemos rodar, ellos decían, ok, entonces cogían y nos daban el dinero, pero sabíamos que era un dinero personal, que estábamos manejando el dinero personal de los trabajos de Laura y Ortuño, de otros de sus trabajos y de su hipoteca de su casa, pero de manera literal, o sea, aquí no había medias tintas, era tal cual. ¿Hacer una producción con tan poco dinero es al final un aliciente o echa para atrás en cuanto a la gente que quiere trabajar allí? Tengo que decir que tuvimos al equipo que queríamos tener, es decir, nosotros cuando Ortuño y Laura plantearon qué equipo queremos que nos acompañen en la aventura, cada uno de los puestos se cubrieron con la gente que querían Ortuño y Laura, tal cual. Y eso implicó que el guión y que la historia, el entusiasmo que tienen ellos como directores y nosotros con el equipo de producción, pues se inoculó en todo el equipo. Entonces, claro, el aliciente no era monetario. La preocupación nuestra era que con, digamos, tan poco dinero para rodar, físico, para rodar, teníamos que ver si era productivo, si era posible hacerlo. ¿Qué ayudaba? Que fuera una única localización que se iba desmontando como un decorado, que eran 2 semanas de rodaje para poder hacerlo, no había más dinero que 2 semanas de rodaje, y 25 personas trabajando a veces en doble turno para poder hacer la película. Grabábamos de noche los planos recursos, por ejemplo, con un segundo equipo que venía solo de noche a rodar al plató, en Coria del Río, allí en un pueblo, y entonces nos teníamos que desdoblar. Hay varios elementos que antes has destacado que fueron los que os complicaron a encontrar previa financiación, pero que yo creo a posteriori que eran apuestas casi un poco muy buenas. Es decir, el inglés, esa fotografía, esa estética, esa historia, yo creo que de cara internacional sí que tenía su nicho muy concreto, ¿no? A posteriori sí, es como muy claro. El tema es decirle a alguien que le pides quiero dinero, que lea el guión y diga, vamos a ver, para empezar, está en inglés. Ok, lo escucho traducido, lo leo traducido, pero sé que se va a hacer en inglés. 2, o sea, ¿cómo se va a ver esto? Porque por mucho que nosotros le diéramos referencias de los artistas que nos interesaban, artistas plásticos, fotógrafos, etc., tenías que hacer era una especie de apuesta de fe, o sea, tenías que hacer un acto de fe, de decir, vale, me creo que este guión se va a ver de esta manera, como me decís. Y lo tercero, este tema, ¿qué implica tener un hijo? Que nosotros además no nos postulamos a favor o en contra de tener hijos, simplemente ponemos el acento en qué implica una alteración como esta de voy a alterar no solo mi vida durante 9 meses a nivel físico, a nivel emocional, a nivel tal, sino voy a hipotecar a partir de ahí mi vida porque viene un ser que me necesita y al que le tengo que dar todo mi amor o mínimo toda mi responsabilidad tiene que estar vertida en este ser que llega, ¿no? Entonces, queríamos poner acento ahí, sin más. Y claro que se veía con mucha preocupación. A posteriori, y más en el mercado internacional, nos han aplaudido efectivamente la apuesta. Pero toda apuesta que implica riesgo, en este país además, y en Andalucía además, por decir más, siempre se ve con mucho recelo. Comparando con el mercado internacional y el español, ¿cuál ha ido mejor? Y en festivales también. Lo primero que hicimos, lo teníamos muy claro, es que queríamos mandar la película a festivales internacionales, donde entendíamos que iba a ser el primer test para ver si lo que teníamos iba a generar algún impacto, ¿no? Fuera en espectadores que no sean españoles, que fue lo que ocurrió tanto en Londres como en Francia. Y después en Atlanta, ¿no? Que ganamos el primer premio. De pronto, allí nos decían que lo que teníamos era un producto muy personal, muy genuino, que no se entendía por qué en España no se veía y no se exhibía. Y aquí volvemos a lo de siempre. En España nos pueden valorar el producto, pero tienen desconfianza con que haya público
español que vaya a pagar una entrada y a valorar el producto. Si la política española fuera como la política francesa, por ejemplo, en la que hay un gran porcentaje de las películas de producción propia se tienen que exhibir, tienen su parcela de exhibición, y después hay otro porcentaje para películas extranjeras, pues es que no sería ni un debate esto. ¿Qué tal el mercado del VOD con esta película? Porque entiendo que al no tener que deber nada, pudisteis exhibir al mismo tiempo en Filmin que estabais proyectando aquí en salas. ¿Qué tal ha ido ese recorrido? Es que es el cuento de la película. O sea, el cuento era, no sabíamos cómo va a funcionar hasta que no lo hemos puesto en práctica, ¿no? Entonces, igual en Filmin la sorpresa ha sido que hemos tenido muy buena recepción crítica y de visionados y de descargas, y no lo esperábamos. O sea, en realidad, nosotros entendíamos, esta película se va a valorar fuera de España y en circuitos, en sectores, digamos, no de público masivo. Y sin embargo, cuando lo hemos puesto en pequeñas salas, o en salas en Madrid, en Sevilla, en Valencia, o de pronto en Filmin, en plataformas virtuales, hemos recibido la sorpresa de que hay mucha gente que se ha asomado a la película y que ha querido verla, que tal. Por tanto, hay como muchos prejuicios en general con respecto a qué película funciona o cómo hay que hacer una película para poder distribuirla. Y continuamente lo que hace la historia es demostrarnos que no, que el público es cambiante, que los gustos no se pueden catalogar de manera tan clara y que productos personales o diferentes pueden tener aceptación. Como hemos dicho al principio, tú venías muy del teatro. Sí. ¿Y cuál es tu perspectiva al nivel de producción, del nivel de teatro y del nivel de cine aquí en España? Pues genial que me lo preguntes, porque yo he tenido al final, he hecho como la doble carrera. Yo empecé haciendo cine, dirección, producción, me di cuenta de cómo funcionaba, hice una especie de perspectiva de futuro con respecto a qué iba a ser mi vida dedicándome a eso en Sevilla, o qué sacrificios iba a tener que hacer. Decidí abrir una segunda vía que siempre me había interesado, que tenía que ver con el teatro. Y he hecho producción teatral, gestión teatral, ¿no? Producción. Entonces, lo que he descubierto es que al final es todo muy parecido. Lo único que en cine se manejan presupuestos más altos en menos tiempo, pero se trabajan muchas horas. El esfuerzo también es muy claro, pero lo que hay es como más, de alguna manera, como más humanidad a la hora del trabajo, que es un encare mucho más personal y mucho más humano, de tú a tú, sin esta necesidad de separación milimétrica entre equipos, que incluso hay rodajes en los que ni se pueden comunicar, y algo que no ocurre en teatro, ¿no? Aparte que en teatro estás ensayando para poder mostrar y continúas con la obra durante un tiempo. En cine estás preproduciendo durante mucho tiempo, ruedas, y a partir de ahí entra como otra fase, que es la fase de la postproducción, de la exhibición, pero ya no convives o no te relacionas con el proyecto de la misma manera que en teatro. Para finalizar, me gustaría que dieses una perspectiva de futuro acerca de cómo es vuestra situación y cómo la veis, y un deseo. Bueno, la perspectiva de futuro, entendemos o queremos entender que la situación económica del país se va a revertir poco a poco en los siguientes años. Hemos pasado una fase imposible a la hora de poder hacer cultura, poder hacer cine, ¿no? Pero queremos que haya algo que se está cambiando. Gracias, por ejemplo, al trabajo que ha hecho Alberto Rodríguez con la Isla Mínima y más proyectos que se están haciendo en Andalucía, nos empiezan a ver con otros ojos. Empiezan a ver que tenemos equipo, infraestructura, ideas, maneras, que hemos tenido toda la vida además, gente de Andalucía, para poder contar historias y poder hacer cine. Y queremos pensar que la perspectiva va a mejorar, aunque en realidad esto es de toda la vida, hemos estado siempre como en la cuerda floja. Y el deseo que realmente se permita a nuevos creadores o a creadores que tengan visiones personales a que sigan o que puedan contar. Porque creo que es la manera de que el tejido que se pueda construir, no solo en Andalucía, sino ya en España, sea un tejido o una sustancia coherente y que pueda perdurar.